Hola, buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida a los que están participando de la videoconferencia número 3, preparándonos ya para nuestra última evaluación presencial, que es el portafolio. Vamos a ver en qué consiste todo. La ruta de presentación de hoy, lo que revisaremos en esta videoconferencia, son las instrucciones de la evaluación número 3, los indicadores de logro para que ustedes sepan qué se les va a evaluar en ese portafolio. Aclarar dudas enviadas al foro, los que la enviaron, están respondidas esas dudas en la misma presentación, porque fui tomando las dudas que me enviaron en mi correo y en la plataforma y las aclaré en la presentación que les voy a dando ahora a conocer. Ahora, si hay al final de la presentación preguntas, con toda confianza, o si entre medio les nace una pregunta, deténganme y pregunten. La idea es que esta instancia sea para aclarar todas las dudas. Y al final les doy fecha, horario y lugar de evaluación número 3. Bueno, las instrucciones de evaluación. La evaluación número 3 consiste en preparar y presentar en esta tercera y última evaluación presencial tu portafolio profesional que muestre tu desarrollo académico y personal actual. Acá no quiero que sean réplicas o por ejemplo, información falsa, sino que ustedes hagan su portafolio real respecto a la situación en la que se encuentran actualmente estudiantes, ya pensando como que fueran recién egresados de sus carreras. Así tienen que visionar esta situación, ¿ya? Ese es como el contexto en el que tiene que hacerse el portafolio, ¿correcto? El portafolio deberá tener las siguientes evidencias. Aquí está ya lo que yo les digo que es importante, que debe estar, o sea, no puede faltar dentro del portafolio que entreguen. Un currículum vitae, ya sea del tipo cronológico, funcional o mixto. El cronológico, acuérdense que es el típico, el que empieza desde hace años, cuando empezó a hacer algo, hasta hoy día. Es como que va desde el pasado al presente. ¿Ya? El funcional es más lo que ustedes estaban utilizando como no tenían título, como no tienen experiencia, es como el ideal, porque aquí es donde usted destaca más sus habilidades, más que los lugares donde trabajó. Entonces ese es como el que yo les recomiendo a todos los que son recién egresados o se encuentran todavía en proceso académico. Entonces, la primera evidencia que debe tener su portafolio es el currículum vitae. La segunda evidencia es la carta de presentación y motivación presentando un resumen de tu currículum y tus motivaciones en términos de empleabilidad. Esta carta de presentación, chiquillas y chiquillos, es la misma que ustedes me enviaron al foro, que fue evaluada, que fue revisada y retroalimentada. Aquellos que tienen una retroalimentación para mejoras, tienen que considerarlo y mejorar lo que ya tienen, porque esto ustedes lo tienen hecho. En cambio, en el currículum hay muchos que presentaron información no contextualizada porque se les dio esa libertad en ese momento, pero hoy ya tienen que, como el contexto es que usted es un recién egresado o está en un proceso de formación recién terminado, obviamente esta carta de presentación con el currículum tiene que ser bajo esa mirada, ¿ya? Pero la carta de presentación, la mayoría de las que revisamos, los que presentaron, siguieron todos los pasos, respetaron todo lo que había que respetar, por tanto, son muy pocas las correcciones que tenían que hacer. Eran más correcciones ortográficas, gramaticales, de redacción, más que de la propia carta y su contenido. Ahí está la segunda evidencia. La tercera evidencia que debe estar en su portafolio es el discurso corto, aquel que hicieron que debería durar 2 minutos cuando uno lo lee, del perfil profesional, señalando los 3 pilares que ya los vimos y que fueron evaluados cuando ustedes vinieron a la entrevista individual, tuvieron que presentarse en 2 minutos. Ese discurso corto, donde ustedes lograron respetar los 3 pilares, el académico, la experiencia y el aspecto diferenciador, es lo que se requiere que esté acá, ¿ya? En este portafolio. La número 4 son evidencias de experiencias académicas o profesional. Estos son los
certificados de cursos realizados, participación en actividades de la universidad, trabajos con la comunidad bueno, esto A más S es lo académico con el servicio, así que tiene que ver con todo lo que ustedes hacen por ayudar. Participación en ayudantías, tutorías, actividades deportivas, actividades artísticas, entre otras. O sea, las evidencias son todo esto que uno hace de más mientras se está formando académicamente, ¿ya? Por eso este portafolio tiene que ser lo más real posible. El 5 sería el análisis crítico sobre las proyecciones profesionales, especificando el área de interés conforme al perfil de egreso de la carrera y las condiciones personales y académicas actuales. Esto más que nada es una reflexión crítica respecto a cómo ven ustedes sus propias carreras, cómo se van a ver enfrentados al campo laboral, si hay trabajo para ustedes, no hay, hacia dónde van a enfocar su carrera, el perfil de egreso, qué les dice según el perfil de egreso, estoy realmente preparado para enfrentar la vida laboral. Esa reflexión debe estar amarrada de las experiencias vividas en las situaciones cuando estuvimos en la entrevista grupal y la individual, porque ahí ustedes van a poder también críticamente hablar de cómo se sienten preparados para el mundo laboral. O sea, aquí esta parte es totalmente, usted opina lo que usted, si necesita citar un autor lo cita, pero de lo que ven, cómo se ven enfrentados, cómo se ven reflejados ustedes al mundo del trabajo, cómo creen que están preparados. Obviamente uno tiene que en esto no irse solo en lo negativo, que mi carrera está sobrepoblada, que hay demasiados profesionales, no. Siempre uno cuando da una mirada negativa de algo, también tienes que buscar, pero yo pretendo hacer esto para subsanar esto otro, ¿me entienden? O sea, nunca todo negativo, por favor. Cuando hagamos reflexiones críticas, siempre una luz de esperanza entre medio para generar también que nosotros seamos agentes que aportemos a nuestro entorno, no que destruyamos todo y lo encontramos todo mal, porque esa es la idea sobre todo del perfil de egreso de la mayoría de las carreras, que ustedes sean personas que vayan a aportar, y para aportar necesitan tener una mirada crítica, pero siempre con mucha proactividad frente a las cosas que observamos y criticamos, no simplemente tirar para abajo todo y no aportar nada ni sugerir nada. La idea es que ustedes en este análisis crítico se detengan a reflexionar lo bueno y lo malo de la proyección profesional que ustedes ven dentro de sus carreras en su futuro. Antes de llegar a los aspectos formales, a los que están presentes, ahí yo respondí varias preguntas que me hicieron en el foro, y varias preguntas que me hicieron por correo, y varias preguntas que me hicieron al WhatsApp. Entonces es como que ahí están englobadas todas las preguntas, las sinteticé lo más que pude para que sea clarificador y no confunda. Ahora los que están presentes, ¿hay alguna pregunta de alguno de los, como para retroceder y aclarar, de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que se va a citar para el viernes? Solange, Camila. No, ninguna pregunta hasta ahora, no. ¿Está clarito? Sí, súper claro. Ya, mi niña. Entonces ahora les digo los aspectos formales, porque estos son, lo que acabo de mencionarles son las evidencias que deben estar dentro del portafolio. Ahora los aspectos formales, formato Word, ¿ya? Letra calibrí 12, interlineado sencillo y una extensión mínima de 300 palabras y máximo de 600 palabras. ¿Ya? Estos son los aspectos formales en el sentido de lo de las palabras tiene que ver con la reflexión. ¿Ya? Lo demás, obviamente, no vamos a contabilizar palabras en un currículum, en una carta, ni nada. La extensión mínima, porque aquí debía haberles en la presentación puesto ahí que esto es solo para la reflexión. ¿Ya? Porque claramente cuando uno hace un currículum, uno que tiene harta experiencia y otro que no tiene tanta, no puedo medirlo con palabras, ¿vale? Pero lo voy a aclarar cuando les envíe un correo con la presentación, porque eso sí lo pretendo hacer, ¿ya?
para que todos manejen la misma información, sobre todo todos aquellos que no pueden conectarse por problemas técnicos, por problemas de tiempo o inclusive por olvido, que también eso pasa. Bueno, el formato es sencillito, ¿se dan cuenta? No es nada del otro mundo, no es nada que ustedes no hayan hecho alguna vez en la universidad. Idealmente siempre utilizar las normas APA, eso no tengo para qué ponerlo en los aspectos formales, porque ustedes como buenos profesionales, futuros profesionales y estudiantes de universidad deben empezar a empaparse del uso del APA en los informes que hagan, en los trabajos que hagan, ¿ya? Obviamente que acá lo importante es que se den cuenta que no es nada que no hayamos comenzado a hacer desde el principio de la asignatura, ¿ya? Ahora bien, a continuación voy a mencionarles los 5. No les dije la estructura del trabajo. Mira, me iba a saltar algo muy importante. Esta estructura, porque esto sí es parte de la evaluación. La portada, obvio, ustedes ya saben cómo funciona una portada con norma APA. Por tanto, la portada obviamente tiene que ir un índice. La introducción presentan lo que tienen ahí, o sea, la introducción es simple y exclusivamente para que usted diga el objetivo que tiene este portafolio, que es poder presentarse y tener herramientas para presentarte en un lugar de trabajo. La introducción debe quedar claro lo que está incorporado dentro del portafolio, ¿ya? El desarrollo es las evidencias del currículum, el discurso y la carta de presentación. Ese es el desarrollo. Yo lo dejé bien clarito ahí, sí, detallado. Ya, chiquillas, no necesitan tomar apunte porque esto ustedes saben que siempre se los hago llegar. Y otro apartado es el análisis crítico, que era la reflexión a la que yo me refería cuando les decía lo de las evidencias, ¿ya? Y los anexos son las evidencias cuando es certificado de que hizo tal cosa, o un taller, o fueron a un seminario. Cualquier certificado que pueda demostrar que usted hizo algo en este proceso académico en la universidad o fuera de ella, sirve como evidencias acá, ¿ya? Referencia bibliográfica tiene que ver, por ejemplo, ustedes dirán, pero profe, no voy a leer ningún libro, etcétera. Pero el hecho que usted sepa hacer un discurso utilizando los pilares fundamentales para este tipo de presentación, usted en esos documentos que yo los tengo en el aula, que están subidos hace rato y ustedes han tenido que revisar, esas son las referencias bibliográficas, las que están al final de cada documento que yo les envié, son a las que ustedes se deberían referir. Al menos que también, por ejemplo, para buscar un tipo de currículum distinto, buscaron algún link grafía en internet, también va en la referencia. ¿Se entiende? Sí, pero profe, ¿hay que tener algún mínimo de referencias o eso es relativo? No, es relativo. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted manejó y no necesitó toda esa información que yo le entregué. Por ejemplo, el currículum vitae, no, yo tengo mi currículum propio, así que no utilicé las indicaciones que yo les di. Entonces no va a usar esos autores. Y hay otro compañero que sí lo usó porque no tenía nada de conocimiento del currículum, ¿te fijas? Por eso yo no voy a poner un mínimo ni un máximo, solo les voy a pedir que sean rigurosos en lo real. O sea, yo cuando bajé un documento no lo inventé yo, me lo saqué de un autor, entonces hay que respetar el derecho de autor, ¿ya? Es por eso. ¿Se entiende? Sí. Si me explico muy enredado, ustedes me vuelven a preguntar las veces que quieran, chiquillos, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, estamos bien. Ya, bien. Avanzamos entonces. Ahora sí lo que les decía adelante. Los indicadores de logro para ser destacado. O sea, ¿qué quiere decir para mí indicador de logro que sea destacado? Es que usted me entregue un portafolio que cumpla con esto, porque esto que les voy a mostrar ahora es con qué yo les pongo la nota, es con qué indicadores yo los reviso el portafolio. Entonces, saber cómo los voy a evaluar es importante para cuidar algunas cosas que al no saberlo no la cuidan, ¿ya? Que es lo ideal, que siempre sepamos qué nos van a evaluar. Indicador número 1, tal cual lo tengo anotado en la rúbrica, presenta cada evidencia de su perfil
perfil profesional, o sea, currículum, carta de presentación, discurso corto, evidencia de experiencia académica o profesional, el análisis crítico escrito sobre proyecciones profesionales en un formato que facilita la revisión escrita y la lectura. Cada documento está en un orden lógico y da cuenta de su perfil profesional. Si logran todo eso, ya tienen un porcentaje bastante alto de la nota para llegar a la nota máxima. Ya aquí se ve como que fuera harto, pero es lo mismo que les mencioné, solo que desde la visión del profesor cuando va a poner la nota. Esto es lo que voy a mirar que esté. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Chiquillas. La idea es que esto, cuando la estén haciendo, una vez que lo terminen, se pongan como que a revisar su trabajo con esto y digan, a ver, ¿es así o no es así? Y ahí van a saber al tiro cómo van, ¿ya? Número 2. Demuestra una postura personal a partir de la reflexión escrita sobre las proyecciones profesionales conforme al perfil de egreso de la carrera y las condiciones personales y académicas actuales, fundamentando sus ideas con al menos 3 fuentes de información actualizadas y pertinentes a la carrera y profesión. Estas 3 fuentes de información son justamente las referencias bibliográficas a las que yo me refiero, que aquí dice al menos 3, ¿se fijan? Porque obviamente con todo el material que ustedes han tenido que revisar, podrían haber menos de 3. Eso respondiendo a la pregunta de una de ustedes que me decía respecto a la cantidad de referencias bibliográficas, ¿se fijan? Ya, pero ahí es como para que tengan ahí un cuidadito. Ahora, número 3. Formula una reflexión crítica escrita de su perfil profesional al final de su trabajo que dé cuenta de los logros alcanzados, las dificultades destacadas y las alternativas de mejora para superarlas. Esto ya cuando hablamos de reflexión crítica tiene que ver con que cuando usted hace su reflexión respecto a cómo está su campo laboral profesional, también en el último párrafo vaya una reflexión respecto a que ¿me sirvió o no me sirvió haber estado en empleabilidad? ¿Hay algo que agregué a mi conocimiento que no tenía antes? ¿Me puedo enfrentar mejor a una entrevista de trabajo? ¿Me siento más preparada o preparado para enfrentar la búsqueda de trabajo? Eso debería estar cuando yo les pido reflexionar respecto a su futuro profesional. ¿Ok? Es como, esa me sirve a mí formativamente para yo también enfocar mejor a lo mejor la asignatura o darle quizás unos tips que les dé más seguridad, porque eso obviamente es tan individual, es tan personal, pero a uno como docente también le sirve saber si le sirvió o no le sirvió para saber que esta asignatura, que no es primera vez que la hago, pero siempre uno le agrega algo o lo deja tal cual porque todos lo han aceptado bastante bien, han aprendido, le ha servido para poder sentirse seguro al momento de buscar trabajo. Entonces es importante que cuando reflexionen, sí dejen el último parrafito para hacer esta reflexión crítica. Cuando digo reflexión crítica no es que tiren todo para abajo, es para que ustedes vean a sí mismos si han crecido un poquito más respecto a cómo estaban antes de la asignatura a cómo se presentan hoy. ¿Vale? Okay. Avanzo. Estamos bien resfriaditas, parece, ¿ah? Va a tener que tomarse algo después, ¿ya? Bueno, y 4. Redacta utilizando un lenguaje técnico y formal. Aquí hay que evitar los modismos. ¿Cachai? Bacán, bien, ¿ya? ¿Por qué lo puse? Porque en algunas reflexiones o el discurso que me enviaron, algunos me pusieron, se salieron del lenguaje técnico y formal y de hecho usaron mucho esto que ustedes usan en el WhatsApp o en los mensajes, el bien con la BN, el qué con una Q. Eso hay que evitarlo, ¿ya? Hay que mantener el lenguaje técnico y formal en este tipo de presentaciones, ¿ya? En este tipo de documentos, de informes. Obviamente que ajuste total a las reglas ortográficas de tipo literal, puntual y acentual, lo que permite una lectura fluida y la comprensión cabal del escrito, o sea, la redacción importantísima. Cuando dice que la ortografía sea tipo literal es cómo escribimos correctamente las palabras. Lo puntual tiene que ver los puntos, coma, 2 puntos, punto y coma. Y lo acentual
lo lógico, que las tildes vayan donde tienen que ir. Y el último indicador con el que evalúo sus trabajos es redacta ideas centrales y secundarias que se complementan si se encuentran enlazadas por variedad de conectores que permiten dar énfasis a su escrito. Evitemos, aquí con esto, perdón, estamos igual, aquí métale toser. La idea es que ustedes, no sé si se han dado cuenta, pero muchos les gusta ocupar un solo conector para unir una idea con otra. Por ejemplo, y tú ves el puro parrafito como 5 y en vez de comas y cosas. O además podría ser, usemos variedad de conectores, ¿ya? Para que la lectura sea fluida y la persona que está leyendo lo que usted presenta lo pueda entender y comprender con facilidad. ¿Por qué? Porque usted cuando presenta un portafolio para presentarse un trabajo, si la persona que está reclutando no le entiende lo que quiso decir, difícilmente va a quedar seleccionado. Entonces es importante el énfasis que yo le doy a la escritura, a la lectura. En las entrevistas le da importancia a la oralidad, pero porque son entrevistas personales, individuales y grupales. Entonces ahí la oralidad tiene gran importancia, pero cuando tú quieres quedar seleccionado para esa fase, lo primero que van a ver es tu currículum, es tu portafolio donde aparece tu carta de presentación. Y si esta, independiente que tú hables perfecto y encantes con tu conversación, si no te logran entender la carta de presentación, muy difícil que pase a la fase de entrevista grupal y menos que pase a la individual. Entonces, por eso para mí es un indicador muy importante al momento de presentar sus portafolios. Eso de copiar y pegar se nota demasiado porque ni siquiera editan. Y uno como profesor lo sabe. Y uno es bastante benevolente con eso, pero ya cuando estás en un nivel mayor, estás haciendo una tesis, esto ya no es perdonable. Entonces, ocupemos bien el lenguaje escrito en esta situación, porque esto les va a servir de referencia para presentarse a algún trabajo real, ¿ya? Eso. Hasta ahí, porque ahí están los indicadores de evaluación. Hasta ahí, ¿cómo están? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Acá en esta parte dice aclarar dudas enviadas al foro. La verdad que todas las dudas las he ido aclarando en la presentación, ¿ya? No sé si ustedes tienen alguna duda extra que no haya yo mencionado aparte de la fecha y la hora y todo, porque eso viene ahora. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Entonces ya, para ir finalizando, chiquillas, la fecha de evaluación es este viernes 28 de junio, tal cual aparece en la plataforma. El horario de evaluación es a las 2 de la tarde. El lugar en la biblioteca. ¿Por qué? Yo voy a pedir un box, pero el box se pide el día antes. Entonces yo les voy a mandar un mensaje el día jueves diciéndole en qué box vamos a reunirnos. Solamente es entregar el portafolio, ¿ya? Y es presencial, o sea, tienen que asistir. ¿Se entiende? Sí. Profe, yo tengo prueba ese día. ¿A esa hora? Tengo prueba de 1 a 2:30. Ya. ¿Y no puedes arrancarte a dejarlo solamente? No, porque voy a estar desarrollando la prueba y el profe no es como... Ya, te entiendo. Pero mira, mándame un mensaje, tú tienes mi teléfono, ¿cierto? Sí. Y me mandas un mensaje y yo me quedo en la universidad esperando que tú termines y nos reunimos. No hay problema. Ya, ok. Ya, ahí nos comunicamos en todo caso. Si tú me dices, por ejemplo, que te aproblema un poco, de repente nos podemos poner de acuerdo y tú se lo dejas a la tutora que está en la universidad también. Ahí podemos buscar una manera de solucionar ese caso puntual, ¿ya? Sí, Lucía, disculpa. ¿Ah? Lucía, disculpa, sí, yo no tendría problema en el caso de que ustedes coordinaran en recibir el trabajo. Lo sabía. Ah, ya. Muy bien. Lo sabía porque nuestra tutora nos ha apoyado en todo, así que no me cabe duda. No, pero chiquilla, ustedes miren, no se compliquen por esas cosas chiquitas. A mí lo que me interesa más que nada es que ustedes facilitarles la cosa porque
Todos sabemos que estamos en una semana donde vienen evaluaciones, está complicado, algunos están con el semestre a cuesta y están algunos complicados por los ramos, que algunos se están echando ramos por lo que hemos conversado. Entonces, obviamente que uno trata de buscar la forma más fácil de que les resulte este cierre de asignatura, ¿ya? Así que cualquier cosa me escriben y buscamos una solución. ¿Estamos? Sí. Ya, perfecto. Gracias. Ya, mi niñita. Bueno, por mi parte, les entregué toda la información que necesitan para que el viernes les vaya a todos bien. Así que no sé, si queda alguna consulta. No, ninguna, por mi parte. No, ninguna. Ya, perfecto, entonces les deseo una excelente semana, que les vaya súper bien. Les agradezco la asistencia. Un besito grande y a ponerle nomás el hombro porque las veo un poquito afligidas. ¿Ya? Un besito Ya, grande. profe, gracias. Ya, Que profe, estén bien. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.